Esto es Net Noticias, los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Dirigido por Omar García. Siete de la mañana y 1 minuto. ¿Qué tal? Muy buenos días, amable audiencia de Canadá y de todo el mundo que nos escucha a esta hora de la mañana en el continente americano y en horas de la tarde en el continente europeo. Estas son las principales noticias que les tenemos preparadas para hoy, miércoles 15 de febrero del año 2015, del año 2017. Está volando el tiempo. Una empleada de Burger King de la ciudad de Vancouver, que había sido despedida por tomar algo de comida para llevar a casa después del trabajo, será indemnizada con $46,000. El gobierno de Perú protesta a Caracas por el seguimiento al opositor Freddy Guevara, primer vicepresidente del Parlamento, durante su visita al Perú. Juez de Nueva York ordenó divulgar confesiones de Odebrecht que podrán implicar al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. El presidente de Venezuela protesta por la sanción impuesta a su vicepresidente por parte de Estados Unidos, que lo acusa de ser cabecilla de una banda delincuencial encargada de enviar cargamentos de droga a ese país. Autoridades migratorias de Estados Unidos detienen a un Dreamer mexicano en la ciudad de Seattle. Se trataría del primer caso de su tipo en el país. El líder del Ku Klux Klan en Missouri fue asesinado por su esposa y su hijastro. Autoridades creen que el hecho se deba a una riña familiar. Estas y otras informaciones serán ampliadas en el transcurso de la presente emisión. Bienvenidos. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. ¿Tienes alguna intolerancia o algún tipo de alergia? ¿Eres vegano o simplemente tienes antojo de algún postre, pero quieres que sea lo más sano posible sin dejar de ser delicioso? En Healthy Treats usamos los productos de la mejor calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas en mente. Búscanos en nuestra página web healthytreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502. Recuerda, en Healthy Treats tenemos algo especialmente para ti. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. Información veraz y oportuna, solo por Net Noticias. 7 de la mañana y 5 minutos. Vamos a presentarles las noticias que acaecieron en las últimas 24 horas en la provincia de Columbia Británica. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Vamos a presentar las noticias de Columbia Británica en un informe presentado por nuestra compañera Lorena Pulido. Lorena, muy buenos días. Noticias con sentido profesional, jovial y alegre
por Lorena Pulido. Muy buenos días, Omar, y a toda nuestra audiencia. A continuación les presentamos las noticias más importantes ocurridas en Columbia Británica de Canadá. Una empleada de Burger King de la ciudad de Vancouver que había sido despedida por tomar algo de comida para llevar a casa después del trabajo será indemnizada con $46,000. Vancouver. Un juez de la Corte Suprema de Columbia Británica le otorgó una indemnización de $46,000 a una empleada de Burger King del centro de Vancouver que fue despedida por llevarse un sándwich de pescado, papas fritas y un refresco de naranja sin pagar. En sus razones de juicio, la juez Lisa Warren describió cómo Usha Ram había terminado de trabajar su turno como cocinera de Burger King en el centro de Vancouver el 27 de diciembre del 2013 y dado que Ram había olvidado su billetera, le pidió a la administradora del restaurante, Tawel Salam, su permiso para llevar algo de comida a casa. Cuando Salam aparentemente estuvo de acuerdo, la juez Warren dice que Rand se preparó una hamburguesa y algunas patatas fritas. Las empacó en una bolsa y se sirvió una bebida, y un malentendido le terminó costando su trabajo a Ram. Según los documentos de la corte, Ram, quien trabajó en varios lugares de Burger King en Columbia Británica por un espacio de 24 años, aún lucha con el inglés. Ella y Salam hablaban en hindi cuando Ram le preguntó si podía llevar algo de comida a casa. Salam testificó que creía que Ram solo le había pedido un sándwich y no papas fritas ni una bebida. Cuando Usha Ram regresó a trabajar 3 días después, fue llamada a una reunión con uno de los dueños del establecimiento, que le dijo que en razón a que una de las políticas era cero tolerancias con el robo, desde ese momento quedaba despedida. Rand dijo que el incidente le causó su angustia mental, incluyendo vergüenza, ansiedad y depresión. Por estas causas, la Corte le ha concedido una indemnización de $21,000 por salarios perdidos y otros $25,000 por daños agravados. Ahora pasamos a una noticia donde, en su discurso preelectoral, la representante del trono de Columbia Británica promete un alivio a los contribuyentes. Victoria. La gobernadora de Columbia Británica, Judith Wishon, pronunció un discurso preelectoral ayer martes en el que habló brillantemente de los logros que el gobierno provincial y prometió que pronto llegará un alivio a los contribuyentes. Los habitantes de la provincia han trabajado duro y los planes de su gobierno para controlar el gasto, equilibrar los presupuestos y pagar la deuda han dado lugar a crecientes excedentes, dijo Wishon en su discurso del trono. Ese dinero les pertenece a usted como contribuyente y en el próximo presupuesto su gobierno proporcionará un alivio financiero a los contribuyentes, mientras continúa haciendo inversiones en servicios que la gente necesita, aseguró. En el discurso, la representante de la reina también menciona un retorno para los contribuyentes de la provincia para que sean invertidos en su lugar y en sus familias, aunque no se revelaron detalles sobre cómo se mantendrán esas promesas. Ello se espera se concrete la próxima semana cuando los liberales de Columbia Británica entreguen el presupuesto provincial. En noviembre pasado, el gobierno proyectó un superávit presupuestario de más de $2,000 millones para el año fiscal 2016 y 2017. Y para terminar, les comentamos que la policía busca la ayuda de la ciudadanía para resolver el tercer asesinato de la ciudad de Vancouver en lo que va del año 2017. Vancouver. La policía de esta municipalidad ha identificado a un residente de Vancouver de 38 años de edad como Manager Sean Branch, que resultó ser la tercera víctima de asesinato en la ciudad durante el 2017. Poco después de la medianoche del pasado 9 de febrero, el Departamento de la Policía de Vancouver recibió un informe de un hombre herido en una casa cerca de la calle Prince Albert y la avenida East 49. Branch fue encontrado inicialmente herido dentro de la casa y más tarde murió en el hospital. La policía dijo que aún no se han hecho arrestos por este crimen, pero los detectives que adelantan la investigación por este hecho quisieran hablar con cualquier persona que pueda tener información sobre las actividades de Branch y el miércoles 8 de febrero. A cualquier persona que tenga información se le pide que se comunique con la sección de criminología del Departamento de la Policía de Vancouver al 604-717-2500 o con Crime Stoppers al 1-800-222-8477. Y con esta información regresamos a los estudios con nuestro director Omar García. Los invitamos a que nos escuchen nuevamente el día de mañana con mucha más información.
Reportó para NET Noticias Lorena Pulido. 7 de la mañana, 10 minutos. Muchas gracias, Lorena, por este informe de la Columbia Británica. Y nosotros en nuestra mesa de trabajo les tenemos más informaciones. Información veraz y oportuna, solo por NET Noticias. Lima. El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano comunicó su protesta al gobierno de Venezuela por el seguimiento del opositor Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, durante su visita a Perú la semana pasada. Guevara llegó al aeropuerto Jorge Chávez de Lima, donde fue recibido por Paulina Fachín, portavoz en el Perú de la Mesa de Unidad Democrática MUD, alianza de organizaciones políticas de oposición al régimen chavista, y se presentó al día siguiente en el Congreso peruano, donde se refirió allí a las tirantes relaciones entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Al día siguiente, Diosdado Cabello, el hombre fuerte del chavismo y una de sus voces más beligerantes, leyó en su programa televisivo Con el Mazo Dando un detallado informe del seguimiento a Guevara, presuntamente elaborado por un agente de inteligencia a quien presentó como patriota pisco. Cabello señaló a qué horas el 6 de febrero Freddy Guevara llegó al aeropuerto de Lima procedente de Caracas, quién lo recibió, el vehículo en que lo trasladaron y prácticamente todos los recorridos en detalle de cada uno de los movimientos del vicepresidente de la Asamblea de Venezuela durante su estancia en la capital peruana. Conocidos estos hechos, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano respondió. En una nota de prensa que publicó este lunes, informó que tan pronto se supo el seguimiento contra Freddy Guevara y ante la ausencia del embajador de Venezuela, se convocó al encargado de negocios de la embajada de ese país, ministro consejero Reinaldo Segovia, a quien se le transmitió la protesta, el malestar y el rechazo del gobierno de Perú hacia este tipo de conducta persecutoria en el territorio peruano. La nota asegura que dicha conducta resulta inaceptable en un sistema democrático que respeta el Estado de Derecho y atenta contra normas internacionales que regulan la libertad de desplazamiento. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por NET Radio. Nueva York. A petición del fiscal del distrito de Nueva York, Robert Capers, el juez Raymond Deer levantó el velo de confidencialidad que tenía el expediente del caso Odebrecht. Este documento incluye las declaraciones de culpabilidad de los ejecutivos de la compañía con nombres y montos de los funcionarios que fueron sobornados en más de 12 países en todo el mundo. Además, los detalles operacionales que hicieron con los bancos y los informes de la Oficina de Cumplimiento. Al respecto, varios medios de comunicación de Panamá indican que este escenario implica al presidente Juan Carlos Varela. Sin embargo, el ministro y jefe de campaña, Álvaro Alemán, dice no estar preocupado ya que aseguró que el Ejecutivo no ha recibido dineros de Odebrecht. El funcionario señaló en declaraciones a los medios de comunicación: yo confío en el presidente, no tengo base para pensar que estará en esas delaciones. El ministro indicó además que ni la constructora brasileña ni ninguna de las filiales le donó dinero a la campaña de Varela. Dijo que tampoco lo hizo algún ejecutivo a título personal, porque de lo contrario hubiera aparecido en la lista de donantes que publicó el partido. ¿Por qué no donaron? Eso habría que preguntárselo al señor Andrés Ravelo de Odebrecht. Esto es NET Noticias. Caracas. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció ayer martes que su gobierno entregará una nota de protesta al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, en rechazo a la sanción que aprobó el Departamento del Tesoro contra el vicepresidente Tarek Al-Sami, quien fue acusado de narcotráfico. Maduro dijo lo anterior durante un acto en el Palacio de Gobierno que difundió la televisora estatal, en el que precisó la orden que dio a la canciller para entregar la nota y exigir al gobierno estadounidense que se retracte y ofrezca excusas por las acusaciones que han hecho funcionarios de ese país contra el Al-Sami en sus cuentas de las redes sociales. Venezuela responderá paso a paso, con equilibrio y contundencia, dijo el mandatario al condenar la sanción contra el vicepresidente, y sostuvo que su gobierno responderá por la vía legal, diplomática y política a esa acción, que calificó como una de las agresiones más temerarias y brutales de Washington. Asimismo sostuvo
que Venezuela es víctima del narcotráfico colombiano y que la sanción contra el Aizami responde a una venganza del narcotráfico por el centenar de capos de la droga que detuvo el funcionario cuando ejerció como ministro de Relaciones Interiores entre los años 2008 a 2012. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Seattle. Un mexicano que fue traído ilegalmente a Estados Unidos cuando era niño y que recibió protección contra la deportación por parte del gobierno de Barack Obama fue detenido en el área de Seattle, en lo que podría tratarse del primer caso en su tipo en el país. Daniel Ramírez Medina, de 23 años de edad, fue arrestado el viernes por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, que fueron a su casa para detener a su padre. Ramírez fue traído de México a Estados Unidos cuando tenía 7 años y cuenta con permiso de trabajo bajo el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés. También tiene un empleo y un hijo pequeño, dijo Matt Adams, director jurídico del proyecto Noroeste de Derechos Migratorios. Ramírez está detenido en una prisión de Tacoma. Al respecto, Ross Richardson, vocera del ICE, afirmó que Ramírez declaró a los agentes que era miembro de una pandilla y con base en esas declaraciones y por ser un riesgo a la seguridad pública fue detenido. Pero Mark Rosbaum, uno de los abogados de Ramírez, respondió después que Ramírez niega inequívocamente que sea parte de una pandilla y que la declaración de Richardson es equivocada. Mientras estuvo bajo custodia, fue presionado reiteradamente por agentes del ICE para admitir falsamente su pertenencia, dijo Rosbaum. Además, Adams dijo que Medina es la primera persona de la que tiene conocimiento que haya sido detenida pese a contar con estatus del DACA. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Jefferson City. El cuerpo del líder del Ku Klux Klan en el estado de Missouri, Estados Unidos, Frank Ancona, fue hallado sin vida el pasado sábado en el sureste del estado. Las autoridades detuvieron el lunes a su mujer y a su hijastro acusados del asesinato de este. Melissa Ancona, de 44 años, y Paul Dickinson, de 24, han sido culpados por las autoridades como los presuntos responsables de un delito de asesinato en primer grado, abandono de un cadáver y falsificación, según ha informado el diario The Kansas City Star. Según el texto en el que se describen los cargos, Dickinson habría matado a su padrastro en su propia vivienda, situada en Lakewood, en el este del estado. El cuerpo de Ancona fue encontrado en el río Missouri con un impacto de bala en la cabeza. Se cree que Dickinson mató a su padrastro cuando éste estaba durmiendo. La señora Ancona ha admitido que no informó del crimen y que además intentó destruir pruebas de sangre y alterar la escena del crimen con el objetivo de ocultar el delito y ha actuado en complicidad con su hijo. Explica el documento. Se desconocen las causas del crimen. Esto es Net Noticias. 7 de la mañana y 19 minutos. Escúchanos, somos Net Radio, viviendo contigo en el tiempo y en el espacio, donde el sonido lo pones tú, la magia, Net Radio. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio.
7 de la mañana y 20 minutos. La opinión en la nota del director Omar Guía. Lo que hicimos fue, ellos me aceptaron. Hoy quiero retomar nuevamente el caso de los megasobornos de la firma Odebrecht a más de 12 países del mundo, del cual supuestamente no se escapa el gobierno que preside en Ecuador, Rafael Correa. Ayer dimos a conocer un primer audio en el que Fabricio, hermano mayor del presidente ecuatoriano, da unas declaraciones sobre cómo se tasó una coima que inicialmente se había evaluado en 25 millones y en la que él intervino para lograr que en últimas la firma brasilera le diera 18 millones de dólares. En un segundo audio, Fabricio dice que es consciente que esto lógicamente traería sobrecostos en las obras y por ende explica cómo se elaboraron los argumentos para subirle al costo de los proyectos de la construcción y sobre todo para que la gente no lo notara. Esto fue lo que dijo. Lo que hicimos fue, ellos me aceptaron que la obra pasaba a ser del Estado. ¿Y quién no la construía? Ok, tercer punto. Yo aquí piratón, padre. Usted es guerrero, usted es contratista, sabe que ha subido acero, que ha subido todo. 20%, ok, vamos a vendiendo políticamente para que quede bien. Dame 20% más de potencia. No necesariamente va a haber energía, porque la energía es del agua. Porque hay o no hay agua. Pero la gente lo que hace es, ¿cuántos megavatios? ¿Cuántos millones? Pero sube de 20% a las turbinas, que representará 1% en el costo total del proyecto, la turbina y del 4 más y un poquito más caro. Pero ya con eso se justifica el 20%. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Le puede decir al presidente? Sí. Ok. Entonces traiga a su presidente, a Marcelo Díaz, y firmen el acuerdo. Y vino Marcelo Díaz en el avión privado y firmaron el acuerdo así. Fabricio Correa en un tercer audio da a conocer quiénes intervienen en dicha negociación, la forma descarada como un funcionario de apellido Patillo negocia la comisión y la rebaja de la calidad de la obra, que en este caso se concluye es una represa construida por el gobierno de Rafael Correa. Que ya había Denis Palacio y Patillo, entonces ellos negociaron la recta final de CRM. Que yo me mantenía tieso en los 25 millones, pues yo sabía cuánto cobraba el angelito de Bustamante. Pero transaron con Patiño y con Denis, transaron en que les rebajaban 18 millones. Y el presidente firmó eso con Marcelo Díaz. ¿Qué hicieron estos hueputas, hermanos? A cambio de un billete, como de 10 palos. Que se paga a través del contrato de ¿cómo se llama? De privado. El man aceptó no que se rebaje, se haga un descuento de 18 millones, sino que la obra se reduzca con tubo más chiquito, con menos kilómetros de tubería y todo, se reduzca 18 millones, con la diferencia de que ahora cortaron el plazo, ¿ya? Porque entregaron en menos tiempo, y con la diferencia que el anticipo, que antes era de 104, ahora era de 80 y pico, o sea que habían recibido más anticipo en términos reales, ya era un negocio redondo. Como se podrá recordar, Fabricio, el hermano mayor del presidente Correa, lleva tensas relaciones con su hermano desde el año 2012, después de que dos periodistas ecuatorianos revelaran los multimillonarios contratos que le habían sido adjudicados a Fabricio por parte del presidente Correa. Denuncia que causó que Rafael Correa ordenara cancelarlos. 7 de la mañana y 24 minutos. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio, creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños.
Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. Esto es Net Noticias. Los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Dirigido por Omar García. Siete y 26 minutos de la mañana. Vamos a presentarles más noticias internacionales en la voz de nuestros corresponsales. A continuación, vamos con las noticias internacionales. Nuestro recorrido lo empezamos en Latinoamérica. Vamos directamente a Perú. Allá tenemos a nuestra corresponsal Marilú Gambini. Marilú, muy buenos días. Omar, buen día también a nuestros cibernautas. Gracias por estar pendiente y acompañarnos todos los días a través de Net Noticias. Estas son las informaciones más importantes desde Perú. Hemos amanecido en el norte con una torrencial lluvia desde Trujillo, desde la zona de La Libertad hasta la región Piura. Fuerte. El norte ha soportado durante varias horas una lluvia muy fuerte. El excongresista Heriberto Benítez, abogado del expresidente Alejandro Toledo, presentó un recurso de apelación el día de ayer con el fin de revocar la prisión preventiva de 18 meses emitida por el juez Richard Concepción Carguancho contra el hoy inubicable exmandatario, a quien se le acusa de haber recibido un soborno de $20 millones para ser favorecidos en las licitaciones de la Interoceánica. Benítez espera que el juez analice los fundamentos de su apelación y modifique el fallo como comparecencia para que se permita el retorno voluntario de Toledo al país para responder, según él, ante la justicia. Si fuera así, debería ya de haber retornado antes que se emita la orden de captura internacional. Pero bueno, son decisiones de cada quien. Benítez también cuestionó la actitud de Pedro Pablo Kuczynski, de quien dijo que su interferencia política es sumamente criticable. Y según su opinión, sostuvo que un presidente de la República no puede estar pidiendo a otro la deportación de una persona, en alusión a la supuesta conversación entre Donald Trump y Pedro Pablo Kuczynski. Parece que el abogado y excongresista no se enteró que Trump no habló ni una palabra con su homólogo peruano sobre la posible detención y o deportación de Toledo Manrique, según el documento oficial, el comunicado oficial emitido por la Casa Blanca. Debería tomar muy en cuenta algunas cosas y algunas versiones desde la Casa Blanca. Parece que Benítez está un poco despistado. En otro momento, el también investigado por el sonado caso La Centralita dijo que no podía revelar el paradero de Alejandro Toledo por razones de seguridad y debido a que no existen garantías de un buen proceso, y que eso de ofrecer 100,000 soles como recompensa por su ubicación ya sobrepasa todo límite por parte del Ministerio del Interior, concluyó Benítez. Pero vámonos a otro extremo de la información, porque no solo el Ejecutivo ha sido puesto en tela de juicio por haber indicado que el presidente Kuczynski, en su alocución telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, se había hecho algunas coordinaciones referentes a la situación jurídica de Toledo Manrique y su posible captura en ese país, sino también viene cuestionándose y viene deslizándose algunos hechos durante la gestión del actual mandatario en su condición de ministro de Economía y premier en el gobierno de Alejandro Toledo. Lo cierto, como volvemos a repetir, es que el comunicado oficial emitido desde la Casa Blanca y que fue hecho público por todos los medios periodísticos desmintieron la versión de la conversación por la supuesta entrega de Alejandro Toledo a nuestro país. Y aunque se insiste con este tema, Palacio de Gobierno ha optado por
un mutismo absoluto. Evidentemente existe una incomodidad en torno a este tema, sobre todo porque tiene a la prensa nacional ávida de la versión palaciega. Pero, como no hay nada que pueda dilucidar esto, para desviar el interés de la prensa al respecto, en un abrir y cerrar de ojos, nos sale al frente el Poder Judicial, y que tanto dilató el proceso, hoy nos sale pidiendo el levantamiento del secreto bancario y tributario del ex secretario general del Partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, quien fuera cuestionado durante toda la campaña y quien es acusado por el Ministerio Público de lavado de activos. O sea, después de tanto tiempo, recién nos salen con este tema. Pero lo más sorpresivo para todos fue el inicio del juicio oral contra el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y toda su cúpula terrorista por el atentado en la calle Tarata, en el mismo corazón del distrito de Miraflores, acto sedicioso que se llevó a cabo en 1992. Ayer a las 11 de la mañana se inició el juicio oral. Tantos largos años que se ha venido dilatando, aunque no hay prescripción, pero igual. Esta audiencia, que no solo sorprendió a los periodistas, también sorprendió a los acusados, y determinó la presencia conjunta de la pareja del llamado presidente Gonzalo, o sea, Elena Iparraguirre Reboredo, al igual que Óscar Ramírez Durán, Eleuterio Flores Jala, Osman Murote Barrio Nuevo, Margot Liendo Gil y Victoria Cárdenas Guaita, dado a que el Ministerio Público los acusa como autores del atentado, de este atentado que costó la vida de 5 personas y un centenar de heridos. El fiscal ha solicitado la pena de cadena perpetua por ese atentado que se suscitó con un coche bomba y también una reparación civil de 400.000 soles. La sala también procederá a estos terroristas por tráfico ilícito de drogas, puesto que se les encontró responsables de brindar protección a narcotraficantes desde los años 80. Pero, conclusión, la audiencia se postergó hasta el 28 de febrero, ante la petición del abogado de Abimael Guzmán, quien dice públicamente que el atentado de Tarata fue un error, fue una casualidad. Increíble, bueno, defensor de terroristas. Y para cerrar este círculo de sorpresas, el expresidente Alan García, desde su búnker, no clandestino, pero sí alejado del país, como ya nos tiene acostumbrado, confirmó a través de su Twitter que regresará a Perú para acudir al llamado de la Fiscalía, porque en calidad de testigo va a ayudar a resolver la investigación en torno a la licitación del gasoducto del sur a la empresa Odebrecht, licitación realizada en la gestión de Ollanta Humala. Este comunicado que hizo a través de su Twitter para aclarar la versión periodística de algunos medios capitalinos que deslizaron la versión que tanto él como el otro es mandatario, o sea, Ollanta Humala, estarían evadiendo las citaciones de la Fiscalía. Bueno, sería factible también que el fiscal Hamilton Castro aproveche la estadía de García en Lima y lo cite. Como le gusta ayudar, le gusta coadyuvar con la justicia, también ayude a investigar lo referente a las adendas hechas en su gestión en cuanto a la Interoceánica Sur, la misma que elevó el costo de su gestión, la obra que costaba 800 millones se elevó a 2.000 millones de dólares. Eso debería también ayudar el expresidente Alan García a investigar, coadyuvando pues con la Administración de Justicia, tanto con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. Creo, Omar, sinceramente, que mejor cortina de humo para desviar la atención periodística al Ejecutivo no se pudo encontrar. Pero igual creo que los periodistas seguiremos detrás del ya emblemático caso Odebrecht en Perú. Y ahora, más aún, con que se viene deslizando las versiones que el actual presidente habría también estado inmerso dentro de todo este paquete de sobornadores y coimeros en su gestión como ministro de Economía y en su gestión
como premier del gobierno de Alejandro Toledo. Esto pues ha sido todo por hoy. Regresamos mañana con más información al respecto. Desde Perú, reporto para Net Noticias, Marilu Gambini. Sí, señora, nosotros también le estaremos haciendo seguimiento a todo este trama de los megasobornos de Odebrecht y de hecho acabamos de hacer una denuncia sobre los supuestos conflictos de intereses en el Ecuador. Son las 7 de la mañana, 36 minutos. Vamos a pasar a otro de nuestros corresponsales. Tenemos a Víctor Celada en Centroamérica. Víctor, muy buenos días. Muy buenos días, Omar García y Lorena Pulido. Estas son las principales noticias desde Centroamérica. El Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió nuevamente a sus ciudadanos viajar a El Salvador. El motivo de la advertencia es dar información a los ciudadanos estadounidenses que viajan y residen en el extranjero. La información fue divulgada a través de un comunicado emitido en Washington por el Departamento de Estado. En el artículo publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos se hace mención a la actividad de pandillas que está muy extendida en El Salvador. Además de las extorsiones por parte de miembros de pandillas, el crimen violento en las calles, el narcotráfico y el tráfico de armas. También destaca los asaltos en los cajeros automáticos o bancarios, al igual que los robos a mano armada en paradas panorámicas, que son los miradores. Si bien la mayoría de la violencia ocurre entre bandas rivales y no hay información que sugiera que los ciudadanos estadounidenses sean específicamente atacados, su presencia aumenta la posibilidad de ser atrapados en el lugar equivocado en el momento equivocado. San José. Fue destacada la noticia de que el Papa Francisco explicó que el café de Costa Rica es el mejor del mundo. La declaración se dio en medio del encuentro que el pontífice mantuvo el lunes con obispos del país centroamericano. El café fue uno de los regalos que se le entregaron en esa reunión, como lo informó la Conferencia Episcopal de Costa Rica en su perfil de Facebook. Sin embargo, este no fue el único tema a tratar. El encuentro, que se conoce como Visita ad Limina, tenía como objetivo informar al Papa y al Vaticano sobre la situación de las diócesis en Costa Rica, explicó en su publicación la agencia Asiprensa. Esta es una visita que los prelados de todos los países deben hacer. Durante la reunión, el Papa Francisco insistió sobre la necesidad de que los sacerdotes transmitan el rostro misericordioso de Dios con el sacramento de reconciliación. Además, saludó y bendijo a todo el pueblo costarricense. Entre los temas del encuentro, según informó el obispo de Punta Arenas y el presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Monseñor Óscar Fernández Guillén, a Radio Vaticana, estuvo la violencia y el crimen organizado, uno de los desafíos actuales que enfrenta el país. En ese sentido, Fernández Guillén añadió que el bienestar social debe ser el fin primario del desarrollo económico, y de ahí nace la necesidad de dejar la preocupación excesiva por el mercado. Ciudad de Panamá. La Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá solicitó a Interpol emitir una alerta roja para detener a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, quien estuvo en el poder entre 2009 y 2014. Estos se llaman Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, acusados de cobrar presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La solicitud para detener a los hijos de Martinelli es por la supuesta comisión del delito contra el orden económico. Según la Fiscalía, 3 sociedades anónimas en las que figuran como beneficiarios los hijos del exmandatario recibieron millonarias cifras entre 2009 y 2012, publicó el diario La Estrella de Panamá. El rotativo informó que las transferencias se efectuaron a través de varias empresas offshore que Odebrecht utilizó para hacer pagos indebidos a funcionarios públicos alrededor del mundo. Ricardo y Luis Enrique Martinelli habrían recibido más de 20 millones de euros a través de varias sociedades. Odebrecht pagó en Panamá entre 2010 y 2014 más de 59 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos valorados en más de 175 millones de dólares, reveló hace semanas el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ciudad de Guatemala. El volcán Pacaya, localizado en el municipio de Palín, en la costa sur de Guatemala, aumentó en las últimas horas su actividad eruptiva, informó una fuente oficial. Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, flujos de lava con una longitud de 300 metros se dirigen desde el cráter hacia el noroeste del coloso. Explicó que la actividad del Pacaya ha sido generada por la acumulación de material y formación de un cono que provoca constantemente pulsos incandescentes con altura de hasta 50 metros.
De acuerdo con el ente científico, este flujo de lava continuará en los próximos días con explosiones moderadas a fuertes a más de 300 metros de altura del cráter. Sin embargo, por el momento no representa ningún peligro para la población. El coloso de 2.552 metros sobre el nivel del mar es junto al de Fuego, situado entre los departamentos de Escuintla, Zacatepeques y Chimaltenango, y el Santiaguito en Quetzaltenango, los más activos de los 32 que tiene Guatemala, informó para Net Noticias desde San Salvador, Víctor Celada. 7 de la mañana, 41 minutos. Muchas gracias, Víctor, por su informe, y vamos ahora a Europa. Allá tenemos en Madrid a nuestro corresponsal Álvaro Suárez. Álvaro, muy buenos días. ¿Cómo amaneció hoy Madrid? Omar, buenos días desde Madrid. Cordial saludo para usted y todos los amigos que a esta hora están en la sintonía de NEP Noticias. Le cuento que Madrid amaneció con una temperatura de 5 grados y hay previsiones de una máxima de 15 grados en el transcurso del día. Hoy nos acompaña un sol radiante luego de un fin de semana pasado por lluvia. Vamos a las noticias. Unión Europea. Esta es la noticia con la que abren hoy todos los medios de comunicación en Europa. Con 408 votos a favor y 254 en contra y 33 abstenciones, el acuerdo ha recibido el respaldo de la Eurocámara. ¿Cuál acuerdo? El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá. El Pleno del Parlamento Europeo dio en la mañana de hoy miércoles luz verde al Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Canadá. El respaldo por la Eurocámara se ha producido con amplia mayoría de 408 votos a favor y 454 en contra y 33 abstenciones. El objetivo de este acuerdo es eliminar barreras arancelarias con Canadá y facilitar el intercambio comercial y de inversiones de bienes y servicios. El acuerdo pretende además crear también oportunidades para la agricultura, si bien se han introducido algunas protecciones para indicaciones geográficas sensibles europeas. Pero además, este acuerdo, que empezó a negociarse en 2009, no podía aprobarse sin el visto bueno de la Eurocámara, aunque para su aprobación definitiva es necesario que sea ratificado por los parlamentos nacionales, una dificultad añadida en la que confían los grupos contrarios al acuerdo para dificultar su puesta en marcha definitiva. Es de gran importancia la noticia por la posición que ha asumido Donald Trump de adelantar una economía proteccionista para Estados Unidos y de su rechazo a un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, del que se venía también hablando o estudiando desde el año 2012. Por eso la importancia de este acuerdo de libre comercio entre Unión Europea y Canadá. Seguimos en España. La policía ha detenido hoy miércoles en Vitoria a un marroquí retornado a España desde Siria, donde combatió para Al-Nusra y que captaba y adoctrinaba a jóvenes, y en Alicante a una española viuda de un yihadista que intentó viajar a la zona de conflicto iraquí con sus 4 hijos menores para unirse al Estado Islámico. El hombre detenido en Vitoria, de 41 años, es un retornado instruido militarmente por el grupo terrorista Al-Nusra, filial en Siria y Líbano de Al-Qaeda, y se dedicaba a la captación de jóvenes en la comarca guipuzcoana de Tolosdea. Uno de sus adeptos realizó en 2013 un viaje a la zona de conflicto sirio-iraquí, donde falleció 2 años después. Según informa el Ministerio del Interior, este hombre desarrollaba un papel clave en la estructura del adoctrinamiento, captación y reclutamiento a favor del Estado Islámico, cuyo objetivo último era el envío de adeptos al foco yihadista sirio-iraquí para luchar a favor de la organización terrorista. Seguimos en Europa. Comisión Europea. La Comisión Europea ha dado un tirón de orejas a España por su cuajo con el realojo de refugiados. No es ni mucho menos el país que peor actúa para cumplir el acuerdo de 2015. Austria, Hungría y Polonia, por ejemplo, no han acogido a ningún refugiado hasta la fecha. Pero en los últimos 90 días el gobierno español no ha presentado sus cifras de compromiso mensual para el traslado inmediato de las personas que tiene adjudicadas. Así se recoge expresamente en los informes 7º, 8º y 9º presentados por Bruselas sobre el estado de la situación migratoria. ¿Qué significa esto? Que ha habido un parón en la proactividad española, uno más, aparentemente sin explicación. Un total de 1.034 refugiados han pisado ya la península, 600 procedentes de Grecia, 144 de Italia y 1 por aplicación directa del Tratado de Dublín. Todos en el cupo de realojamientos, y otros 289 de Líbano y Turquía,
del plan de reasentamientos. En 2 años, que se vencen en septiembre de este año, valga la redundancia, tendríamos que recibir supuestamente a 16.231 refugiados, sin contar 1.449 para reasentar dentro del reparto global de 160.000. ¿Y qué pasa con los menores? Pues el informe dedica también un apartado a los menores no acompañados. Según la comisión, en 2016 llegaron a Italia 28.129 menores refugiados, de los que más del 90%, 25.772, estaban solos. Eran de Eritrea, Siria, Irak y Yemen. En Grecia, a 27 de enero, se estimaba la presencia en el país de unos 2.200 menores no acompañados, muchos de ellos afganos. El realojo de estos niños entraña muchas complicaciones. Hasta el momento, 249 menores solos han sido reubicados, casi todos procedentes de Grecia. Seguimos en Francia. La justicia francesa imputó hoy miércoles a 3 jóvenes detenidos el pasado viernes en una operación antiyihadista en la periferia de Montpellier, al sur de Francia, y que según las autoridades planeaban un atentado suicida inminente. Sobre Thomas, de 20 años, y su novia Sara, de 16, recayeron los cargos de asociación criminal de malhechores con fines terroristas y de fabricación y posesión de explosivos en vínculos con una organización terrorista. Por su parte, Malik, de 33 años, fue imputado por asociación criminal de malhechores con fines terroristas y por apología del terrorismo, y al igual que los otros 2, fue enviado a prisión provisional. Los investigadores aún no tienen elementos suficientes para saber cuándo iba a perpetrarse ese supuesto intento de atentado. La inspección de los teléfonos móviles de Thomas y Sara reveló búsquedas de lugares más emblemáticos de la turística París. De acuerdo con la primera versión que dieron, aunque luego la han ido modificando en sucesivos interrogatorios, querían atacar en la Torre Eiffel, considerado el monumento más visitado del mundo, para crear conmoción, así como otros lugares del sur de Francia. En la operación que llevó a cabo a su arresto, que se llevó a cabo tras 2 semanas de investigaciones, se les requisaron y encontraron explosivos de fabricación TATP, un potente detonante muy inestable de fabricación casera, el mismo que se usó en los atentados yihadistas cometidos en marzo de 2016 en Bruselas. Omar y amigos oyentes, estas son las informaciones que presentamos hoy desde Europa. Para Net Noticias desde Madrid informó Álvaro Suárez. 7 de la mañana, 48 minutos. Muchas gracias, Álvaro, por este completo informe de Europa. Estás escuchando Net Radio, creada para ti. Estamos para ti, Net Radio. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. ¿Tienes alguna intolerancia o algún tipo de alergia? ¿Eres vegano o simplemente tienes antojo de algún postre, pero quieres que sea lo más sano posible sin dejar de ser delicioso? En Healthy Treats usamos los productos de la mejor calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas en mente. Búscanos en nuestra página web healthytreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502. Recuerda, en Healthy Treats tenemos algo especialmente para ti. Esto es Net Noticias. Los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Dirigido por Omar García. A las 7:50 de la mañana llegó el momento de los deportes. Los deportes también son noticia.
Sí, señor, los deportes también son noticia y hoy nos los presenta el periodista deportivo Roger Greenolf desde Alberta. Roger, muy buenos días, adelante. Gracias, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Saludos a todos. Vamos a empezar rápidamente en Europa. En partidos de la UEFA el día de ayer, de los partidos que se jugaron de la Champions League, el Barcelona fue a París y los galos los derrotaron. Así es, el Paris Saint-Germain goleó al club catalán por marcador de 4-0, siendo este un partido incómodo para Barcelona. En otro encuentro, el Benfica apenas pudo sacar la victoria de 1-0 al Borussia Dortmund de Alemania. Hoy día miércoles, en unas 2 horas aproximadamente, el Real Madrid jugará contra el Nápoles y también el Arsenal jugará contra el Bayern de Múnich y el Aberdeen de Scott Motherwell, que por cierto, ambos equipos se conocen muy bien. El día de mañana, el Fenerbahçe de Turquía recibirá al equipo Krasnodar y el Celta de Vigo de España visitará al equipo de Ucrania, Shakhtar Donetsk. Hay también otros 14 partidos por disputarse, algunos por mencionar. Manchester United jugará contra San Etienne, Legia contra el Ajax y Villarreal de España contra la Roma de Italia. Pasando al baloncesto colegial de los Estados Unidos, ayer solamente unos resultados. El equipo de Ole Miss derrotó a Louisiana State University o LSU por marcador de 96-76. Oklahoma ganó a Texas 70-66 y el equipo de Georgia derrotó 79-72 a Mississippi State. Y uno más por mencionar, Colorado derrotó a Wyoming 78-73. En la NBA, siguiendo con el baloncesto, Toronto, que perdió contra Detroit el domingo pasado, esta vez fue a Chicago y volvieron a perder ahora por marcador de 105-94. En otros encuentros, Cleveland fue derrotado 118-116 por el equipo de Minnesota y el equipo de Sacramento derrotó por 1 punto a los Lakers de Los Ángeles, marcador 97-96. Sería muy inusual mencionarlo, pero en Halifax, Nueva Escocia, tendrán una pelea de la UFC este domingo 19 de febrero y los boletos ya están prácticamente agotados. Los boletos más caros para ver el evento de la UFC allá en Nueva Escocia, Newfoundland, cuestan $600 en primera fila, $600 canadienses, y estos prácticamente volaron en los primeros 25 minutos cuando se pusieron a la venta estos boletos para el encuentro. De la UFC, por sus siglas en inglés, se le conoce como Ultimate Fighting Championship, que tiene como propósito las artes marciales, las patadas y los golpes como tipo boxeo. De los peleadores, la gran pelea estelar la van a dar Servant número 2 o Servant 2 contra Dos Santos. Es por eso que este evento tiene mucho interés y ya los promotores están volteando la cara hacia Canadá, donde se han dado cuenta que la UFC no es solamente para eventos en los Estados Unidos. Y finalmente, en el boxeo, este 17 de febrero en El Paso, Texas, habrá boxeo con la cartelera de José Félix José Félix peleando ante Jonathan Maicelo a 10 rounds en el peso ligero, Jesse García contra Jeremy Longoria, solamente 6 rounds. También habrá actividad en Los Ángeles, Roberto Manzanares contra Gamaliel Díaz en 8 rounds peso ligero, y varias peleas también en el estado de California, incluyendo la ciudad de San Diego, así como también en Cincinnati, Ohio. Tendrán 4 peleas, de las cuales destaca por el cinturón welter la pelea entre Marcus Brownie contra Thomas Williams a 10 rounds en el peso semicompleto. Esta es la información de las noticias deportivas en Net Noticias. Muchas gracias, Omar. Saludos a todos y que disfruten todos un día soleado, al menos en la provincia de Alberta, y mucha lluvia por Vancouver. Hasta luego. Que pase un feliz día, Roger. Gracias por este completo informe deportivo. Son las 7:55 de la mañana. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti.
¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. Hola, yo soy Marifer y los invito a que me acompañen en un recorrido por los caminos hacia la belleza, donde encontrarás el balance perfecto. Te espero todos los jueves de 6 a 7 de la noche, solo aquí en Net Radio. Balance. Eternal, la línea de productos de belleza líder en el mercado, elaborados con los más finos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014. Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora. Luce y haz dinero con Eternal. Informes al teléfono 140-8799-0825. Eternal. De la mañana, 57 minutos. Vamos con más información de las que la tenemos preparadas para hoy día. Washington, Rusia. Información veraz y oportuna solo por Net Noticias. Washington, Rusia ha puesto en operación un misil crucero que violaría un tratado sobre armas nucleares suscrito durante la Guerra Fría, dijo el martes un funcionario del gobierno del presidente Donald Trump. El gobierno de Barack Obama había acusado hace 3 años a Rusia de violar el tratado sobre fuerzas nucleares de alcance intermedio de 1987 con el desarrollo y prueba de un misil crucero, y los funcionarios previeron entonces que Moscú lo pondría en operación. Rusia niega que haya violado el convenio. Según una evaluación de las diversas agencias de inteligencia de Estados Unidos, el misil alcanzó el año pasado su nivel operativo, afirmó el funcionario, quien solicitó el anonimato porque no está autorizado para hacer declaraciones sobre el asunto. La puesta en operación del misil no modifica de inmediato el panorama de seguridad en Europa, pero la supuesta violación al tratado quizás sea planteada durante la reunión del hoy miércoles en la OTAN en la ciudad de Bruselas, la primera a la que asista el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis. La información también preocupó al Capitolio, donde el senador John McCain, presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara Alta, solicitó al gobierno de Trump que garantice la presteza de las fuerzas nucleares estadounidenses en Europa. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Mucha atención que según lo divulga el diario El Tiempo de la ciudad de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación de Colombia reiteró hoy miércoles a través de un comunicado que se encuentra investigando la veracidad de todas las declaraciones entregadas en el marco del proceso por los pagos de sobornos de la firma brasileña Odebrecht en el país. Agregó que esas declaraciones, junto con el acervo probatorio existente y en proceso de recaudo a nivel nacional e internacional, permitirá la aplicación estricta de la ley, condenar a responsables y absolver inocentes como corresponde en un Estado de Derecho. El diario capitalino también dice que la respuesta a la Fiscalía se conoce luego de que el senador Otto Bula dijo ante el Consejo Nacional Electoral que no es cierto que el dinero que entregó a Andrés Giraldo, casi $1 millón, tuviera como destino a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en el 2014. No es cierto ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña de Santos presidente o al señor Juan Manuel Santos, escribió Bula al Consejo Nacional Electoral. La declaración de Bula contenía en un manuscrito enviado al Consejo
contradice lo expresado por el fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira, quien la semana pasada en una declaración pública dijo que el dinero entregado por Bula habría entrado a la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014. 8 de la mañana, 1 minuto. Le agradecemos la sintonía a toda la gente que en estos momentos se encuentra conectada en sintonía de Net Radio y Net Noticias en Colombia, en México, en España, Reino Unido, en Canadá, Estados Unidos, Perú y Venezuela. A todos ellos un abrazo, que Dios los bendiga, que tengan buen día. Los espero mañana a las 7 de la mañana con más información. Esto es Net Noticias. Siempre contigo, netradioonline.com.